Bien, hermanos, pues vamos a leer ahora la lectura de la palabra del Señor. Estamos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra del Señor: En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu fue turbado en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandezas, y su aspecto era mayor que el de sus compañeros. Y yo estaba mirando, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Y dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo consumirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez, y traspasarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el señorío y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los señoríos lo servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y se demudó mi semblante, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. El Señor pues bendiga su santa palabra. Y esta es la tercera vez que estamos aquí considerando este capítulo, y creo que será la última, ¿no? Que después de esto, si no hay ningún contratiempo o alguna cosa inesperada que se necesite pues revisar, ¿no?, o repasar, pues vamos a continuar, ¿no?, en el libro de Daniel. Hemos visto la primera vez la presentación sobre todo de la visión general, ¿no?, de las 4 bestias, y la estuvimos ahí identificando. Nos acordamos que tenía que ver, pues, por lo tanto, con la visión del capítulo 2, y después, la última vez, estuvimos considerando también los versículos que hablan del anciano de días y del hijo del hombre, ¿no? Y también cómo tiene que ver esto con los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, y cómo esto también pues, nos ayuda a entender un poco mejor, un poco más la profecía. Y bien, pues ahora vamos a ver se puede decir, explicación, ¿no?, de detalles de lo visto, ¿no?, de esta visión, ¿no?, sobre todo de la última bestia y del cuerno que sale de ella, y pues se nos da bastante información acerca de todo esto. Y bueno, pues he de decir que espero que vaya a ser un estudio interesante, porque será más bien en plan estudio bíblico más
más que predicación, ¿no? Y para adentrarnos en, tal vez, en materia bastante desconocida para nosotros, ¿no? Por la manera como se nos ha enseñado o no se nos ha enseñado la profecía. Entonces vamos a ver esto, que tal vez, no sé si para nosotros será en algunas cosas ideas completamente nuevas. En todo caso, en general para los creyentes en el tiempo actual, seguramente sí, ¿no? No son pues lo que está más en circulación, las ideas que están más de por mano, ¿no? A la mano de la gente, ¿no? Que la gente maneja o que la gente entiende inmediatamente al leerlo así. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? Acerca de esta explicación de la visión de las cuatro. Vemos que se está centrando sobre todo, bueno, en el versículo 17 y 18 están hablando de las cuatro bestias, ¿no? Las cuatro bestias que, una vez más recordemos, es el Imperio Babilónico, el Medo-Persa, ¿no? De Darío y Ciro, después el griego, Alejandro Magno, y después el Imperio Romano. Estas son las cuatro bestias, versículo 17, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Y lo que vimos la semana pasada, o la última vez, es de tremenda importancia, porque cuando dice después recibirán el reino los santos del Altísimo, la visión propiamente cristiana es que la venida hasta aquí está hablando de la venida del Mesías, de la venida del Hijo del Hombre, pero la venida del Mesías, del Hijo del Hombre, es, digamos, doble, ¿no? Vino su primera venida para hacer la expiación, su sacrificio, su muerte, resurrección, y para que se predicara el Evangelio a todas las naciones, y de esta manera el reino fuera a todas las naciones. Y esta era lo que decíamos, pues el punto principal, ¿no?, de diferencia con los judíos, porque los judíos están esperando, sí, la venida del Mesías, la venida de este Hijo del Hombre, una venida última y final. Y después de lo cual, como leemos en el versículo 18, poseerán el reino hasta el siglo de los siglos. Pero vemos que si ponemos que esta venida de Jesucristo es doble, que Jesucristo vino y hizo la obra de la redención, subió a los cielos y ahí está sentado a la diestra del Padre, Él es el Rey, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entre eso y su segunda venida, y entonces el cumplimiento ya definitivo de estas palabras del versículo 18, pues serán el reino hasta el siglo y el siglo de los siglos, ¿no? Con la eliminación ya del pecado, con la eliminación ya del mal, con la eliminación ya de las rebeliones, es decir, lo que se entiende, por lo tanto, como ya el reino de Dios, ¿no? Para siempre, ¿no? La vida eterna, etcétera, etcétera. Pues vemos aquí hay un espacio de tiempo. Hay un espacio de tiempo. Que ya llevamos entonces 2000 años, ¿no? 2000 años de historia. Entonces, teniendo esto en mente, ¿no? Este esquema principal que nos da que la venida del Hijo del Hombre es doble, ¿no? Y que entonces tenemos este espacio de tiempo, esta profecía, junto con las otras profecías, ¿verdad?, que vienen a continuación en el capítulo 8, 9, 10 hasta el 12 de Daniel. Estas profecías de Daniel están también, por lo tanto, hay que tener entonces este espacio de tiempo en mente, ¿no? No solamente decir, no, es para cuando venga al final el Señor Jesucristo. Está hablando también, como vamos a ver, de este tiempo. Este tiempo, llamémosle historia, ¿no? Estos 2000 años de historia, de cristianismo que tenemos.
Entonces, todo esto es para decir que la profecía está pues hablando, ¿no?, del cumplimiento de una serie de cosas que se van a ir, pues valga la redundancia, cumpliendo durante estos 2000 años de historia. Por eso, bueno, pues se ha dado en llamar esta manera de entender, interpretar la Escritura, la profecía, el historicismo. Entonces, los que me conocen ya saben que yo no soy muy partidario de estas cuestiones de etiquetas, ¿no? Y yo soy historicista, yo soy del Real Madrid y yo soy del Atlético de Bilbao, ¿no? Entonces, no soy muy de etiquetas, pero en realidad nos puede venir bien ahora para orientarnos, ¿no?, para ver pues el enfoque principal de esta de la profecía. Y creo sinceramente que este es el enfoque de la Escritura, ¿no? No digo que haya sido siempre esta mi manera de entender la Escritura. Años atrás prediqué en Apocalipsis y se podría decir que era un enfoque más, se podría decir, idealista, ¿no?, en el sentido de que estás presentando la profecía bíblica, el Apocalipsis, más que nada como una representación en general de los principios que están obrando en el tiempo presente, ¿no? Algo simbólico, ¿no?, se puede decir. Pero aquí estamos hablando no solamente de símbolos, no solamente de fuerzas, sino también una serie de anuncios, ¿no?, a cumplirse a lo largo de estos 2000 años de historia del cristianismo durante el tiempo de la primera a la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Porque vemos, ¿no?, teniendo en cuenta primeramente que la venida de Cristo es doble, y lo que nos dice el versículo 19 en adelante. El versículo 19 en adelante está centrándose en la cuarta bestia. La cuarta bestia es el Imperio Romano. El Imperio Romano que, como en el capítulo 2 de Daniel, ¿no?, vemos que allí, vamos a mirar, en el capítulo 2 y el versículo 33, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y esto se corresponde, por lo tanto, a la cuarta bestia, y el significado de estos pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de fuerza del hierro, de manera que viste del hierro mezclado con el barro cocido. Entonces, bueno, anteriormente está hablando, sí, del reino romano, con toda su fuerza, ¿no?, con toda su brutalidad, en el versículo 40, ¿no?, que era, pues, las piernas de hierro, y es ya al final, a lo último, que tiene esa debilidad, tiene esa disgregación, tiene esa dispersión. Versículo 42, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino en parte será fuerte y el reino en parte será frágil. Y también el versículo 42 dice, se mezclarán con el linaje humano, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, la idea que da es ese imperio, esa bestia última, ese imperio último, ¿no?, pues va a disgregarse, ¿no?, se va a mantener de alguna manera con su fuerza, esto, pero que no va a volver nunca a su estado original.
Y entonces en el capítulo 2 nos acordamos que es en el tiempo de esta última bestia en que viene, se arranca la piedra de la montaña y golpea a la estatua en los pies, y entonces la estatua se desmorona y esta piedra crece hasta llenar toda la tierra. La piedra es el Señor Jesucristo y el crecimiento de su cuerpo, de su reino en el mundo, ¿no? Bien, pues entonces volviendo aquí al capítulo 7, tuve deseo, versículo 19, de saber la verdad de esta cuarta bestia, que era tan diferente de todas las bestias, espantosa en gran manera, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce. Vemos, está hablando también entonces de los mismos materiales, están transmitiendo la idea de la fuerza, de la potencia bruta, ¿no?, del imperio romano. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con los pies. Era un imperio militarista, ¿no?, que dedicaba grandes extensiones de los territorios a abastecer, ¿no?, a la metrópoli, a Roma. Y realmente, aparte que hacía llegar las obras públicas, aparte que llegaba la literatura, la civilización greco-romana, pero también era extraer todo lo posible de los lugares a donde estaban, ¿no?, a donde ellos estaban. Bien, pues entonces vemos que de la misma manera que en el capítulo 2 había esos pies con el barro mezclado, entonces vemos que están estos 10 cuernos que tenía en su cabeza, ¿no? Es la misma bestia, pero se da esta, podemos decir, prolongación, 10 cuernos, que son 10 reyes. 10 reyes. Y entonces de estos 10 sale uno. Sale un cuerno que tenía ojos y tenía una boca que hablaba grandezas. Y su aspecto era mayor que el de los compañeros. Entonces, para resumir lo que está diciendo de este cuerno, los cuernos entonces en la Biblia un símbolo de poder, un símbolo por lo tanto de reinos, de reyes. Entonces dice que va a salir un rey. Dice que primeramente cayeron tres reyes, 3 cuernos, ¿no?, para que él se levantase, ¿no? En el versículo mismo 20. Habían subido delante del cual habían caído 3. De estos 10 reinos, cayeron 3 para levantarse este. Y entonces él, vemos, está hablando grandezas, ¿no? Por una parte, esas grandezas es, versículo 25, hablar palabras contra el Altísimo. Y entonces vemos la grandeza, la soberbia, la altanería, ¿no? Es el soberbio, y él entonces dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces esto es una referencia al culto a Dios, que él pensará incluso cambiar el culto a Dios. Entonces esto nos está identificando, ¿no?, nos está dando información acerca de este cuerno, este rey, ¿no?, que hablará grandezas, será altivo, soberbio, pensará en cambiar el culto a Dios, y no solo esto, sino que hará guerra contra los santos. Versículo 21. Hará guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo
y los santos poseyeron el reino. Y es algo muy parecido a lo que vimos la última vez, ¿verdad? Cuando hablábamos que a los santos, ¿no?, a los ancianos, etcétera, se les dio tronos para hacer juicio. Entonces, bueno, aquí ya entonces esto da también, pues, más complejidad al tema, porque está la venida de Cristo, sí, la venida de Cristo que es, como hemos dicho, doble, no solamente única al final, ¿no? Pero bueno, vemos, está diciendo que hacía la guerra contra los santos y los vencía. Y esto, pues, durante un cierto tiempo. En el versículo 25, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y esta es una curiosa manera de hablar y ya la vamos a considerar más adelante, ¿no? Pero vemos, es por un tiempo, de momento vamos a verlo así, es por un tiempo, solamente por un tiempo. Hace la guerra contra los santos y los vence. Y entonces cambia los tiempos y la ley, la adoración, el culto a Dios, la palabra de Dios incluso. Y él, por lo tanto, habla grandezas. Entonces esto es una descripción que se va a seguir dando en los capítulos siguientes. Espero que lo podamos llegar a ver, ¿no? Esto es algo que se repite en los capítulos siguientes de alguien que habla grandezas y soberbias en contra de Dios. Entonces, bueno, capítulo 7 entonces de Daniel nos ha situado todo esto en el tiempo del Imperio Romano y de su prolongación en el tiempo. Y estuvimos hablando en las últimas veces, incluso últimas meses, ¿no? Es una idea que hemos compartido acerca de la increíble prolongación del Imperio Romano en el tiempo. Porque el Imperio Romano se prolongó de esta manera, digamos, debilitada, como hemos dicho ahora, ¿no? Mezclada con muchos países y muchas naciones, ¿no? Aquí en Europa, hasta 1918, cuando oficialmente, ¿no?, se puso fin tanto al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no?, el Imperio Austrohúngaro, como también al Imperio de los zares en Rusia. Y ambos se presentaban como la continuación, los herederos del Imperio Romano. Los alemanes eran Kaiser y los rusos eran zares, y los dos significan lo mismo, César, ¿no? Era el título del César romano. Entonces, tanto Rusia como el Imperio Alemán, o como se quiera llamar, eran, se presentaban a sí mismos como la continuación del Imperio Romano. Entonces estamos en los días posteriores a la desaparición de estos imperios, ¿no? Es interesante, ¿no? Así, si comprendemos nuestro tiempo a través de la Escritura, entonces vemos inmediatamente que es un tiempo especial y que estamos bien, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí, no es algo que nos tiene que ocupar mucho de momento. Entonces la cuestión es, ¿quién es este cuerno pequeño? ¿No? ¿Quién es este cuerno pequeño que hace esta guerra contra los santos y los vence durante un tiempo y cambia la palabra y cambia el culto a Dios? Pues la cuestión es que en la misma Biblia, en el mismo libro de Daniel, nos va a hablar, por ejemplo, de un personaje llamado Antíoco Epífanes, ¿no?, que era un gobernante de Siria, descendiente, por lo tanto, de las conquistas de Alejandro Magno, quien hizo, podemos decirlo así, muy resumido, una persecución en Jerusalén
que profanó el templo, que prohibió el culto a Dios, profanó el templo poniendo, pues, no sé si fue un cerdo o una cabeza de cerdo dentro del templo mismo, ¿no? Y bien, pues entonces, aquí también, en los capítulos siguientes, ¿no? Vamos a estar ahora mirando en detalle, pero también se hace alusión a él. Antíoco Epífanes, ¿no? Las fechas exactas no sabría deciros, pero son el 100 y pico antes de Cristo, ¿no? Y que esto lo podemos leer en el libro de los Macabeos. Los libros de los Macabeos forman parte de la colección de los grupos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. No los consideramos palabra de Dios, ¿no? Pero son unos libros que nos dan información histórica muy importante del periodo que va desde 400 antes de Cristo hasta prácticamente los tiempos de Cristo, es decir, el periodo que se conoce como intertestamentario, entre el profeta Malaquías y el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces es bueno leerlo, ¿no? No como palabra de Dios, pero sí para nuestra información, para nuestro provecho, porque nos dice todo lo que ocurrió, ¿verdad? Los libros de los Macabeos. Bien, pues entonces está Antíoco Epífanes, ¿no? Después está en el Imperio Romano, en los tiempos del Imperio Romano, los emperadores que como Nerón y como los otros, muchos emperadores romanos que persiguieron a los cristianos. Por miles los mataron y los llevaron entonces a los anfiteatros a ser devorados por las fieras, o los crucificaron, o los hicieron incluso antorchas para alumbrar las ciudades, ¿no? Bien, pues estaban estos emperadores romanos que hicieron también guerra contra los santos. Entonces, ¿se está refiriendo aquí a Antíoco Epífanes? Evidentemente no. Evidentemente no es Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque es de la cuarta bestia, ¿verdad? No es de la tercera bestia, es de la cuarta bestia. ¿Está hablando aquí de algún emperador romano en concreto, de Nerón o algún otro? ¿No? Esto, hablando también de etiquetas, es algo que se suele creer, que la profecía de Daniel o la profecía de los evangelios sinópticos o incluso de Apocalipsis no va más allá del tiempo de los emperadores romanos, no va más allá de hace 1700 años como mucho, ¿no? Y que se acabó. Eso, hablando entonces de las etiquetas estas, ¿no? Eso se llama el preterismo, ¿no? El preterismo que, toda la profecía del Antiguo y del Nuevo Testamento se cumplió, ya está cumplida, ya es para nosotros pasado, ¿no? No es futuro como otros dicen, el futurismo, no es algo futuro que está por delante de nosotros, lo miramos como historia pasada. Bueno, pues alguien podría decir, pues podría ser, ¿no? Porque es de la cuarta bestia. Pero la cuestión es la siguiente. Que esta bestia, este cuerno, se levanta en el tiempo de la dispersión, en el tiempo de la fragilidad, en el tiempo en el que el imperio romano ya no tenía toda la fuerza bruta, ¿no? Sino que comenzó a ser este barro con hierro, ¿no? O se levantaron estos otros 10 reyes. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, miramos la historia, historicismo, miramos la historia, ¿y esto cuándo fue? Las invasiones al Imperio Romano que acontecieron después de la conversión del Imperio Romano,
¿no? Constantino fue a principios del siglo IV, 325 fue el concilio de Nicea que él convocó, la conversión oficial del Imperio Romano, no sabría decir la fecha, pero no fue con Constantino, no sé si fue en el año 380, fue posterior en todo caso, fue la conversión oficial del imperio. Pero el imperio, el Señor hizo caer, digamos, visitó la sangre de los santos que había vertido, y bueno, aunque se convirtió, pero no quiso perdonar. No quiso perdonar. Es como las palabras de Jeremías, ¿no? El profeta: aunque te laves con lejía, no voy a apartar de ti mi ira. Y el Señor visitó la sangre y vengó, como dice Apocalipsis, las persecuciones y las muertes a los cristianos, la devastación de las iglesias durante 3 siglos, ¿no? Y bien, pues entonces Roma fue invadida en el año 410 por los visigodos. Y a partir de ahí, pues se fue recibiendo invasiones de una tribu, de otra tribu. Unos, los galos, se quedan en el norte de los Pirineos, echan a los visigodos que se quedan en el sur de los Pirineos, vienen los suevos, vienen los álanos, en fin, es el caos. Vienen también los lombardos y se ponen allá en Italia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces todo lo que antes era un imperio, ¿no? Uno, se convierte entonces en distintas naciones, ¿no? De las distintas tribus que a su vez se convierten al cristianismo y de alguna manera se funden también con el pasado romano de ellos. Entonces, viendo esto, el cuerno tendría que ser posterior a esto, ¿verdad? A esta división, a este estado. Y esta es la cuestión, ¿verdad? Esta es la cuestión. Y por decirlo, entonces, ya de una manera definitiva, ¿no? Y resolver el suspense, este personaje no puede ser otro que lo que describe el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, por lo que ahí también dice, ¿no? Dice, ahí está hablando del hombre de pecado, del inicuo, del hombre de pecado, ¿no? El versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, cuando dice Daniel que se sienta en que él habla grandezas y que él piensa quitar los tiempos y la ley, el culto a Dios, la palabra de Dios, entonces aquí está hablando de él que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Vemos la altanería y vemos su soberbia, como la del cuerno pequeño. Y para que alguien transforme la palabra y transforme el culto a Dios, tiene que ser no de fuera de la iglesia, sino de dentro de la iglesia. Se sienta en la iglesia como Dios y requiere, por lo tanto, honores
divinos como Dios. Bien, pues entonces vamos acercándonos y enfocando cada vez más. ¿Quién puede ser entonces este personaje que, ya está obrando el misterio de la iniquidad, dice Pablo, pero hay todavía el que lo detiene, ¿no? O lo que lo detiene, el catejón, que es la palabra griega en 2 de Tesalonicenses, catejón, lo que lo detiene. ¿A qué se refiere lo que lo detiene? Bueno, hay distintas opiniones entre los comentaristas, pero recordemos también entonces las imágenes de Daniel, el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano está en toda su fuerza, este inicuo no se puede manifestar. Es cuando hay debilidad. Entonces es la paradoja. El Imperio Romano no es que sea, digamos, la encarnación del reino de Dios, ¿no? Ellos eran impíos, ellos estaban chupando la sangre a todo el territorio donde ahí llegaban, pero por su fuerza y por la unidad que tenían, ¿no? Unificaban todo el imperio y todas las naciones y todos los pueblos, ¿no? Con ellos no se podía levantar ese cuerno pequeño, ¿no? Y entonces es solamente cuando hay disgregación, cuando hay dispersión de ese poder del imperio, que se puede levantar. Y vemos, dice, ya está obrando este misterio de la iniquidad. Entonces, que Él se manifieste no es algo de un día. Ya lo decía también el apóstol Juan, que como vemos aquí hay muchos anticristos, el anticristo viene. Entonces, la presencia del anticristo ya estaba en los tiempos de los apóstoles. El misterio de la iniquidad ya estaba en los tiempos de los apóstoles. Su manifestación, por lo tanto, del inicuo no será de un día. No será un día de para otro. Será todo un proceso. Todo un proceso. Y esto es, entonces, lo que se dio. Que es, entonces, el rey que tiene poder en la iglesia. Hasta el punto de ponerse por encima de todos los reyes de la tierra, e incluso también cambiar los tiempos y la ley. El único que cuadra con todo esto que es el Papa de Roma. El Papa, ¿no? Llamado Papa. El Papa que nosotros lo llamamos así, no sé desde cuánto tiempo, pero no siempre se llamó así. Era el obispo de Roma. Bueno, sigue siéndolo oficialmente, ¿no? Pero, bueno, pues en Roma pues hubo sus pastores y hubo su continuación de pastores. Y bueno, pues se fue hasta principios del año 600 y hasta el 601, 602, 603, ¿no? Cuando murió el último obispo de Roma, que nosotros consideramos un buen obispo de Roma, que fue Gregorio Magno. Gregorio Magno, los reformados, el tiempo de la Reforma, Lutero, Calvino, etc., siempre lo han respetado como un verdadero siervo de Dios. Y escribió libros muy importantes, tiene una regla pastoral, ¿no? Es decir, un libro sobre cómo ejercer el ministerio pastoral que ha formado pastores durante 1000 años, ¿no? Y también un libro muy importante sobre la interpretación del libro de Job, ¿no? Los morales de Job, que también ha sido muy importante, ¿no? Entonces, él creía, por supuesto, en la predestinación. Él estaba en la misma línea que Agustín. Y bueno, podemos leer sus obras, ¿no? A lo mejor al principio nos va a llamar mucho la atención sus interpretaciones alegóricas de Job, ¿no? Pero por otra parte, teológicamente, vamos a estar de acuerdo con lo que dice, ¿no? A lo mejor con la distancia, ¿no? Pues no lo vemos a lo mejor según qué cosas tan claras, ¿no? Pero en línea general sí.
Y ya digo que los reformados siempre hemos dicho que los obispos de Roma llegaron hasta el año 600, 702, 701, 703. Y a partir de ahí la cosa se cambió. Mirad, Gregorio Magno había una disputa con el patriarca de Constantinopla. Roma era un patriarca, Constantinopla era otro patriarca, estaba patriarca en Alejandría, estaba patriarca de Jerusalén. Entonces eran, y en Antioquía, eran 5 patriarcas, 5, por así decirlo, papas, ¿no? Patriarca, papa. Y hacían, por así decirlo, el Consejo Supremo de la Iglesia, ¿no? Y entonces, para que un concilio fuera para toda la Iglesia, tendría que estar recogido por los 5 al mismo tiempo. Y llegó entonces el momento, en el año 600, a ver, con Constantino, el emperador Constantino que hizo el concilio de Nicea, él fundó Constantinopla en la actual Turquía, de ahí su nombre, Constantinopla, ¿no? Y entonces trasladó la capital del imperio de Roma a Constantinopla. Y entonces ahí se quedó Roma, ¿verdad? Ahí se quedó Roma como la antigua capital, un poco venida a menos, pero ahí estaba el obispo de Roma. Y bueno, pues mientras hubo obispos buenos, pues bien, pero en ese contexto también de debilidad política en Occidente, en Italia, en Francia, en España, etcétera, etcétera, pues bueno, pues como que tenía también más manos libres para actuar, ¿verdad? El emperador estaba lejos. En resumen, en definitiva, con Gregorio Magno, el patriarca de Constantinopla, él quiso tomar para sí el título de obispo universal. No obispo de Constantinopla, sino obispo universal de toda la Iglesia universal, de toda la Iglesia católica, ¿no? El pastor universal, ¿no? ¿Y quién le contestó? Gregorio Magno. Le dijo que quien tome ese nombre es el anticristo, ¿no? Estaba claro. Por su parte, quien tome ese nombre es el anticristo de todo lo que hemos estado viendo aquí en Daniel, ¿no? De todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Es alguien que usurpa a Cristo y toma su lugar en la Iglesia. Porque el único pastor universal de la Iglesia universal, es el Señor Jesucristo. Y el Señor ha puesto pastores y obispos locales en iglesias locales, ¿no? Entonces, un pastor de una iglesia local no puede ser pastor de toda la Iglesia universal. Bueno, pues entonces la cuestión es que se murió Gregorio Magno. Bueno, las fechas, si miramos en internet, nos van a decir que fue en el año 604, creo. Pero la cuestión es que en el año 602 se murió el emperador de Constantinopla, el emperador romano. Se murió asesinado por una conspiración terrible, ¿no? Y se puso un sucesor, ¿no? Un suplantador llamado Focas, ¿no? Como las focas, tal cual, que a su vez él sería muerto en el año 610 por un subalterno llamado Heraclio. La cuestión es, bueno, ya digo, oficialmente Gregorio Magno murió después de esto que ocurrió, ¿no? Pero bueno, sabemos que en aquella época los registros históricos, ¿cuáles eran, no? Bueno, la cuestión, que hay algunas dudas, ¿no? Según qué barrios, ¿no? Acerca del ligero baile de cifras. ¿Por qué? Porque estaba el emisario o el delegado
de Gregorio Magno en Constantinopla, que se llamaba Bonifacio, no, Sabiniano creo que era, o Bonifacio, y bueno, pues cuando Focas mató a Mauricio, le concedió, ya muerto Gregorio Magno, el título de obispo universal. ¿No? Con lo cual, uno pues, se puede buenamente preguntar si no sería a causa también de algún tipo de favor o algún tipo de participación de este, ya digo, no sé si es el Sabiniano o Sabiviano o Bonifacio III. Creo que fue Bonifacio. Y de entonces es obispo universal, el Papa, ¿no? Y, por cierto, que eso fue en el año 710, en el año 722 comenzó el Islam. Vemos, fueron un tiempo muy importante, ¿no?, en la historia de Occidente. Vemos que eso va a barrer el cristianismo del imperio, ¿no?, de Oriente. ¿No? Se quedó prácticamente en nada. Y bien, pues entonces, en esta debilidad, ¿no?, pues en el año 735, un siglo después, el Papa no era solamente obispo de Roma, sino que el Papa era también un rey temporal. Los llamados estados pontificios en el centro de Italia, en Roma, etcétera, etcétera. Él era un rey temporal. Y él fue un rey temporal del Papa, ¿no? Un cuerno al lado de otros cuernos, el lenguaje de Daniel, hasta bien avanzada la historia. Hasta 1870. Cuando hubo, pues, bueno, la guerra franco-prusiana, y hubo también entonces al mismo tiempo la independencia o la unificación de Italia. Entonces se acabó, ¿no? Víctor Manuel dijo, pues nada, aquí se acaba los estados pontificios, y se quedó Roma sin estados pontificios. Y fijémonos que, curiosamente, fue en aquel momento cuando en España se dio la libertad de religión a nosotros los evangélicos, coincidió en el tiempo, como por casualidad, no sé si tiene algún tipo de relación o no, ¿no? Pero también eso ocurrió en distintos países de América, de Latinoamérica, ¿no? Fue en esa época, en los 1860, 1870, habiéndose acabado los estados pontificios, ese cuerno. Pero atención, el caso es que no fue el final de la historia, porque hoy en día el Papa sigue siendo un soberano de un territorio minúsculo, sí, la ciudad del Vaticano, que es nada y menos, no, pero es un poder temporal, es un rey en la tierra, ¿no? ¿Quién se lo dio? Se lo dio Mussolini, ¿no? Creo que fueron los acuerdos de Letrán, creo que fue en la década de 1920. Mussolini, quien se lo concedió graciosamente. Entonces, pues claro, evidentemente recuperas poder, porque si eres rey te puedes hablar de tú a tú con los reyes, ¿no? ¿Y cuáles son entonces para hablar con los reyes? ¿Es para compartir opiniones o...? Bueno, pues el Papa siempre lo ha tenido muy claro. Fijémonos que en el año 1075 el Papa Gregorio VII dio el Dictatus Papae, ¿no? El Dictatus del Papa, entronando al Papa por encima de todos los reyes de la tierra, de todos los emperadores. Él quitaba y ponía emperadores, ¿no? Emperadores, como vimos también en la conferencia de Wycliffe, él era el soberano de cada nación y los reyes le tenían que estar pagando a él un alquiler, por así decirlo, por estar ahí usando esas tierras, porque él era quien tenía todas las tierras de los reinos cristianos. Y él estaba por encima de todo el mundo. Y él juzgaba a todos, y dice estos documentos, él no es juzgado por nadie.
y también la bula Unam Sanctam, ¿no? Bien, pues entonces vemos que él efectivamente se levantó en la Iglesia, y como esto no es de un día para otro, esto se prolonga en el tiempo, y bueno, pues lo tenemos todavía, todavía aquí, entre nosotros, ¿verdad?, al Papa, que, bueno, influye, ¿no? Pero nosotros diríamos que él influye. Bueno, por fuera influye, pero él tiene un tremendo poder, mucho más de lo que la gente se puede llegar a imaginar, ¿no? Si realmente él es lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Daniel 7, lo que está diciendo 2 Tesalonicenses 2, lo que dice el apóstol en Apocalipsis también, debe tener el mayor poder que hay, ¿no? Espiritual, pero incluso también temporal. No es un poder abierto, pero es un poder tremendo, ¿no? Hasta el punto, dice, de hacer guerra contra los santos y vencerlos. No sé si nos va a dar tiempo, creo que ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Pero es una lástima porque dice que serán entregados en su mano hasta tiempo, si la mitad del tiempo, que hace guerra contra los santos y los vencía, en el versículo 21, y el tiempo y la mitad del tiempo, en el versículo 25. Esta cita, ¿verdad?, de que hacía guerra contra los santos está también en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 7, vemos que hay siempre esta dependencia, Apocalipsis, Daniel, Apocalipsis, y ahí vemos que dice también, ¿no?, está hablando de aquella bestia, ¿no?, una bestia que sale del mar, que abrió su boca en blasfemias contra Dios, ¿no?, y le fue dado hacer guerras contra los santos y vencerlos, ¿no?, y le fue dada autoridad por 42 meses. 42 meses, ¿cuántos años son? 2 años y medio, ¿no? 12, 24, ¿no? 3 y medio, ¿no? Sí, claro, 3 y medio. Es 1 año, 2 años y medio año. También entonces es lo mismo que dice aquí en el versículo 25, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, 1 año, 2 tiempos, 2 años y la mayoría del tiempo, 3 años, ¿no? Entonces, vemos aquí, en definitiva, lo que nos viene a decir que se le da un tiempo limitado de poder. Que 3 días y medio, que es la mitad de una semana, ¿verdad? La mitad de una semana. Cuando estábamos viendo Daniel 4, veíamos en el versículo 13 que... no es el versículo 13. El 4. Ajá. Bueno, el caso es que sí, pasaron sobre él 7 tiempos, versículo 16, perdón, no es el capítulo 4, versículo 13, que pasen sobre él 7 tiempos, ¿no? 7 tiempos, entonces es un tiempo completo. Una semana es una semana de tiempo, un tiempo completo. Y, bueno, pues aquí está hablando de la mitad de una semana, un tiempo acortado. Entonces, bueno, no podemos ahora entrar aquí en cálculos, digamos, de fechas, etcétera, etcétera, tampoco es la cuestión. Sobre todo nos quedamos con la idea, ¿no? Es un tiempo abreviado, es un tiempo reducido, no es el tiempo completo de todo lo que él podría hacer. Y es esto lo que también concuerda con Mateo 24, ¿verdad? Versículo 22, cuando está hablando de la gran tribulación. Cuando se hace la abominación desoladora, hace pues guerra contra los santos, ¿no? Es la gran tribulación, y dice que si ese tiempo no fuera acortado, ninguna carne sería salva, ¿no? Sería acortado. Y es entonces la misma idea de los 3 tiempos y medio, de los 3 días y medio, de los 3 años y medio, o de los 42 meses, o también al final del libro de Daniel, todos son cifras equivalentes, 1200. En el capítulo 12, al final ya se acaba el libro, dice
bienaventurado el que... Sí, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta que sea puesta la abominación, habrá 1290 días. Traspasado en años, pues viene a ser también equivalente, ¿verdad? Entonces, ya digo, no es cuestión ahora de entrar en cálculo, ya hemos pasado sobradamente el tiempo, pero es para ver que de esta manera, pues se comprendió en la Iglesia acerca del anticristo. Los predecesores de la Reforma, como Wycliffe y Hus, confesaron y proclamaron que el Papa era el anticristo, ¿no? Y Lutero y Calvino, los reformadores, también siguieron diciendo que él era el anticristo. Cuando llegó a interpretar Daniel, Lutero, hubo también cierta evolución en su pensamiento, pero en la introducción que tenemos del libro de Daniel, pues lo está asimilando lo que dice Daniel 7 a los musulmanes. Calvino lo está poniendo a algún emperador romano. Estamos hablando del cuerno. Entonces vemos que incluso los reformadores no lo tuvieron del todo claro lo que tiene que ver con la identificación del cuerno pequeño de Daniel 7. Aunque ellos tenían muy claro que él era el anticristo, pero ya la siguiente generación, por ejemplo, Bullinger, y también la siguiente generación, John Knox, los refugiados en Ginebra, que hicieron la Biblia de Ginebra en inglés, lo tenían bien claro la identidad del pequeño cuerno de Daniel, que no es otro que el Papa de Roma. Como también pues llegamos todos los reformados en el siglo XVII también, y hasta casi entrado en el siglo XVIII. Incluso en el siglo XIX. Hasta los tiempos que hemos dicho, ¿no? De 1870, ¿no? Y más allá. Incluso estaban los reformados, los protestantes, denunciando al Papa como anticristo. Y esto, pues bueno, ha cambiado, ¿no? Ya los evangélicos no lo solemos hacer, ¿verdad? Porque ha cambiado, ha llovido, etc. Ha habido nuevas explicaciones, ¿no? Nuevas corrientes, nuevas, hoy le llamamos escuelas, ¿no? De la profecía, el dispensacionalismo, el futurismo, y que hizo una ruptura completa con la enseñanza de la Reforma. La enseñanza de la Reforma, que por otra parte estaba basada en la tradición de la Iglesia hasta el siglo XVI. Así pues, bueno, vemos que son cosas importantes y ciertamente la Iglesia hoy en día tiene que prestar atención a estas cosas. Porque si es cierto, si no es cierto, bueno, es que estamos chalados, no pasa nada. No pasa nada. Uno dice una tontería y pasa la historia, no. Pero si esto es cierto, es muy grave, ¿no? Si nuestros padres en la fe estaban en lo cierto y la profecía de Daniel y de la Biblia en general del Nuevo Testamento está describiendo lo que nosotros hemos vivido en la historia y lo que hemos todavía de vivir, pues hemos de hacer mucha atención, ¿verdad? Entonces no se puede esto descartar. No desechéis la palabra, porque es una cosa pues, muy novedosa para nosotros. No, para nosotros podrá ser novedosa, pero para los santos del siglo XVI, el siglo XVII no era novedosa, era lo que ellos vivían y que cobró forma delante de ellos de manera muy clara. Entonces, bueno, esto sin duda va a ser completado con todo lo que vamos a ir viendo
en el libro de Daniel. Y bueno, pues que el Señor confirme su palabra. Que el Señor confirme todo lo que estamos diciendo, si es su palabra, si es lo que Él ha revelado, si es la verdad, si Él está apuntando a todo esto, que Él lo confirme. Si no lo es, que el Señor pues nos perdone y nos haga ver la verdad, pero estamos hasta el día de hoy convencidos que esto es así. Y la confesión de fe, cuando está diciendo que el Papa es el hijo, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, se está basando en esto. Porque él tenía que aparecer después del milenio, no antes del milenio, después del milenio. En fin, pues que el Señor nos ayude, a comprender más su palabra y que esto pues sea lo que el Señor nos haga avanzar y nos haga ver las cosas grandes y ocultas que Él tiene preparadas para nosotros. Así es.